La globalización es un fenómeno contemporáneo que ha producido muchos estudios, muchas discusiones, muchas mesas redondas y sobre todo muchas divergencias en cuanto a la conveniencia o no de adscribirse a este fenómeno o las posibilidades siquiera de no estar incluido en él. Pero tenemos una idea aproximada de qué es la globalización. En contra de lo que ha sido el discurso usual del neoliberalismo, la globalización no es una cosa que se dé automáticamente. No es que se dé como resultado ciego del desarrollo de la tecnología, ni es tampoco una fuerza que se desenvuelve por encima de los seres humanos. La globalización es fundamentalmente resultado de fuerzas sociales. Luis Paulino Vargas Solís. En este capítulo de Identidades conversaremos acerca de la globalización con Luis Paulino Vargas Solís. Vargas es un autor ampliamente conocido como analista sociopolítico, catedrático universitario, investigador y autor de más de 10 libros sobre la globalización y sus impactos en la vida contemporánea. ¿Cómo nos ayudarías a entender a los legos en economía algunos aspectos de este fenómeno denominado globalización? Generalmente el concepto de globalización, el concepto usual de globalización, es un concepto que está pensado desde lo económico. Entonces, generalmente se habla de globalización para hacer referencia a un proceso económico de muy amplio alcance, de alcance prácticamente mundial, planetario, que se visibiliza principalmente en el hecho de que los capitales, digámoslo así, se mundializan. Entonces uno observa cómo las grandes compañías transnacionales, compañías como Intel, que produce microprocesadores para las computadoras, compañías como Toyota, que produce automóviles, compañías como McDonald's, que producen comida, son empresas que están en todo el mundo, que venden sus productos en todo el mundo y que tienen plantas industriales en muchos países al mismo tiempo. Sin embargo, Sonia, también uno observa que hay otras formas de globalización, es decir, otras formas de integración del mundo que es llevada a cabo por los mismos pueblos. Y si uno quiere ilustrarlo con un ejemplo, yo creo que el Foro Social Mundial de Porto Alegre es un buen ejemplo de eso. El Foro Social Mundial de Porto Alegre es un evento que se realiza una vez al año, usualmente en Brasil, pero se ha realizado en otros países, siempre países del sur, países subdesarrollados, pobres. Y en el Foro Social de Porto Alegre concurren organizaciones de todo el mundo, que son redes mundiales donde se están integrando organizaciones ciudadanas, juveniles, artísticas, de mujeres, ambientalistas, culturales, etcétera, de la más diversa naturaleza, que están también integrando al planeta, están integrando los pueblos, los países, pero de una forma distinta a la otra globalización de las transnacionales. Las pulperías son espacios comerciales que actualmente se encuentran en vías de extinción, en gran parte por los nuevos modelos económicos globalizados. Los pulperos y sus locales eran figuras claves en las comunidades urbanas y rurales, conformaban centros de información local, referencia geográfica y lugar de encuentro entre los vecinos. Las pulperías representaban un espacio de consumo cercano a los vecinos y que se ajustaba a las necesidades más personalizadas y proporcionales del consumidor. Digamos, una persona pobre no puede ir a un supermercado a comprar algo pequeñito. En cambio, la pulpería, usted le vende lo que sea, hasta como dicen, medio kilo de azúcar, ¿verdad? El negocio de la canasta básica fue asumido por poderosas corporaciones transnacionales. En el caso de nuestra región, una figura dominante es Walmart,
la mayor cadena de megasupermercados del mundo, la cual ha recibido severas críticas debido a sus políticas comerciales poco favorables para los pequeños productores. Los nuevos modelos de comercio justo, las ferias orgánicas, ferias del agricultor y mercados de artesanos nos invitan a repensar en la pulpería como ejemplo de sostenibilidad para los pequeños y medianos productores locales. En este flujo de capitales, esos capitales tienen su origen en países ricos. Bueno, esta globalización económica claramente está hegemonizada, o sea, está dominada por los grandes poderes que están concentrados en los países ricos. Por un lado, el poder económico, que uno lo observa en estas grandes corporaciones transnacionales. Por otro lado, el poder político, que son los poderes que han estado diseñando esta globalización en la forma que nosotros le conocemos a esta globalización de los últimos 25, 30 años. Entonces, en ese sentido, esa globalización está evidentemente diseñada en función de los intereses de estos poderes globales. Desde ese punto de vista, es falso la idea de que la globalización es un proceso que tiene lugar por sí mismo, de forma automática, como si se tratara de una especie de terremoto, una especie de huracán que los seres humanos no controlamos. Lo más que podemos hacer es tratar de prepararnos para que no nos afecte demasiado. Eso no es cierto. La globalización ha venido siendo construida, está siendo construida y responde fundamentalmente a estos intereses globales, estos intereses dominantes. En ese sentido, esa otra globalización de que hablábamos hace un momentito, la globalización de los pueblos, de los movimientos sociales, son movimientos que por un lado están tratando de proponer alternativas frente a esa globalización dominante y que en el movimiento, en el esfuerzo por proponer alternativas, al mismo tiempo están resistiendo la globalización, esa globalización de las transnacionales dominantes. En los países ricos, la globalización tiene los mismos efectos que en los países pobres. No tiene exactamente los mismos efectos porque obviamente el hecho de ser países ricos pues establece diferencias. Por ejemplo, Europa con sus redes de seguridad social tan fuertes, que es una herencia histórica de 50, 60 años atrás, eso establece una protección para la población europea de la cual la mayoría de los países pobres carecen. Pero incluso en los países ricos la globalización tiene efectos. Por ejemplo, está claro, por ejemplo, que la globalización ha venido significando exportación de empleos. O sea, como parte de ese proceso donde los capitales se mueven hacia otros países, una de las cosas que típicamente hacen los capitales es tratar de buscar países de bajos salarios. Entonces, al buscar países de bajos salarios, se llevan inversiones hacia esos países de bajos salarios y con las inversiones se están llevando empleos. Más adelante vamos a tratar sobre los efectos de la globalización en Costa Rica. Una de las conclusiones que postulan los que han reflexionado acerca de la globalización apunta a la necesidad de crear un país cuya democracia sea inclusiva. ¿Qué significa esto? Una democracia que sea capaz de escuchar todas las demandas de las voces sociales, de todas esas voces que construyen el lazo social. El ser humano se encuentra ante la mayor crisis ecológica de la historia. La diversidad de genes, especies y ecosistemas está siendo diezmada por la increíble voracidad que demandan los modelos de desarrollo impuestos por el mercado. 6.000 millones de personas consumimos hoy en día los recursos del planeta. Para el 2050 se espera un aumento a 9.000 millones. Yo creo que este desarrollo extremo ya de la civilización humana ha llegado a que la gente se individualice y se separe del contexto natural, ¿verdad? Y se olvida de que muchas veces detrás del consumo, detrás de los objetos que utilizamos en el día a día, existe la naturaleza y la biodiversidad que los posibilitan. Entonces ese es un problema que hemos llegado, ese divorcio entre la vida cotidiana de las personas y la necesidad
la realidad que hay, que todavía somos y seremos por siempre dependientes de las riquezas naturales. La realidad es que la vida como la conocemos no sería posible sin la naturaleza, lo cual nos lleva frente a un grave dilema: frenar la pérdida y el daño a la biodiversidad para asegurar nuestra propia existencia, o continuar con los modelos de desarrollo impuestos por los intereses comerciales predominantes. Lo que no corresponde a las grandes empresas, esa parte importante de la afectación ambiental que corresponde a la vida de toda la gente, también tiene una razón por detrás de que sea tan impactante, que es la forma como se obliga a la gente a consumir, la forma como se obliga a la gente a gastar, la forma como se educa a la gente a usar los recursos de la naturaleza. Absolutamente despilfarradora. Es decir, la lógica ahora, por ejemplo, todo el mundo sabe, no es arreglar nada, sino cambiarlo todo. Y pocas personas se han puesto a pensar lo que eso significa en términos de consumo, por ejemplo, de metales, y lo que eso está significando a nivel de la apertura de más y más minas. Entonces, cada vez que se descarta un celular y se compra otro, estamos hablando de una justificación todavía mayor para la explotación a cielo abierto, por ejemplo. Esto hace necesariamente que poco a poco vayamos haciendo del costarricense una persona menos racional y más impulsiva. Por un lado, nos refuerzan el ser competitivos, nos refuerzan el ser consumidores, pero también nos refuerzan el actuar de manera impulsiva e irracional. Obviamente, entonces, procesos como la violencia son prácticamente inevitables dentro de esta lógica. Y como lo que se refuerza y lo que se respeta en este momento ya no es la honorabilidad, la humildad, la humanidad, sino más bien la capacidad de consumo, entonces no importa cómo uno haya adquirido esos artículos, siempre y cuando los tenga. Es muy importante para nosotros los costarricenses saber cómo nos ha afectado la globalización. Un ejemplo es la agricultura. Nuestro agricultor, productor de alimentos, la situación de ese productor de alimentos hace 30 años atrás, la situación del productor de alimentos hoy día. Lo cierto del caso es que hoy día Costa Rica importa una gran parte de esos alimentos, importamos arroz, importamos maíz, importamos frijoles, cuando hace 30 años éramos autosuficientes. Ahí se refleja efectos de la globalización, porque una de las políticas que durante estos 25 años de dominación neoliberal en Costa Rica, una de las políticas que se implantaron, que se impusieron, es la política de liberalización del comercio agrícola, acompañada por la política de desmantelamiento de las instituciones públicas destinadas al apoyo de la agricultura. Entonces, han traído como consecuencia la disminución de la producción agropecuaria, el empobrecimiento del productor campesino, y entonces eso se hace manifiesto no solo en el empobrecimiento de este campesinado, sino además en el hecho de que el país depende de la importación de alimentos de fuera del país. Otro ejemplo que creo es muy claro, la debilidad que tienen las instituciones públicas de los sectores educación y salud. La situación de colapso permanente de los hospitales, las largas filas de citas a meses, ¿verdad? Incluso para operaciones, para cirugías que son urgentes. Bueno, eso está relacionado por lo menos con un par de cosas que tienen a su vez que ver con la globalización. Por un lado, el hecho de que esta gente que nos ha venido imponiendo la globalización, estos gobiernos neoliberales, han aplicado la receta según la cual hay que reducir el gasto público. Pero además hay un ingrediente adicional, que en Costa Rica se hace imposible aumentar impuestos, pero en particular impuestos que graven, que vayan dirigidos y sean pagados por la gente más rica, por las empresas que tienen grandes ganancias, las empresas que movilizan grandes cantidades de capital, porque nos dicen que si esos impuestos se aumentan, la inversión extranjera no viene a Costa Rica. O sea, nos aplican ese chantaje, que es un chantaje que está relacionado con la idea de que la inversión extranjera es indispensable para el desarrollo del país, cosa que es discutible. Y no se trata de que nos vamos a cerrar a la inversión extranjera. El problema es que se ha seguido una política de concesiones, de concesión indiscriminada, de privilegio indiscriminado a favor de la inversión extranjera, y eso tiene costos en términos de los ingresos fiscales, los ingresos tributarios que los gobiernos reciben, cosa que a su vez incide en cosas como lo que yo mencioné,
específicamente estos problemas que vivimos de la mala calidad de los servicios de salud y educación. Esta descripción que nos has venido haciendo, Luis Paulino, sobre la globalización y los efectos, indudablemente que tocan el aspecto de las identidades de los estados nacionales y también yo diría que producen un nuevo tipo de ciudadano. Para el caso nuestro, un nuevo tipo de costarricense. Sí, sin la menor duda, porque relacionándolo con algo que te comenté hace un momento, los gobiernos han puesto un énfasis tremendo, muy grande, en el asunto de atraer inversión extranjera y nos han estado vendiendo la historia de que la inversión extranjera es indispensable para el desarrollo del país. Pero entonces, con base en esa historia, se han hecho políticas que conceden grandes privilegios, sobre todo privilegios tributarios, o sea, de exención de impuestos a estas inversiones extranjeras. Veamos el caso de Intel. Intel es una empresa que representa aproximadamente el 20%, o sea, la quinta parte de todo lo que Costa Rica exporta. Y sin embargo, Intel emplea tan solo 3,000 personas, que están excelentemente pagados, pero es un segmento chiquitito, un segmento privilegiado, pero muy chiquitito. El resto de la gente, la enorme mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras, dependen de la economía que no exporta o de la economía tradicional, que es una economía dejada de la mano, una economía que no tiene el mismo dinamismo, la misma capacidad de expansión, que paga salarios mucho más bajos. En particular es clarísimo el abandono que se ha hecho de las microempresas, las pequeñas empresas, incluso las empresas de tipo cooperativo. Entonces no hay generación suficiente de empleos y los empleos que se generan no son de la suficiente calidad. Entonces tenemos el efecto combinado de empleos que pagan malos salarios, con la insuficiencia del empleo, que luego lo observamos en las barriadas, en la acumulación de la pobreza en barriadas marginales de la ciudad, ¿verdad? No son fenómenos independientes, hay un fenómeno de concentración de privilegios, de dinamismo económico concentrado en sectores muy privilegiados y un fenómeno de rezago, de empobrecimiento, de poca creación de empleo de mala calidad en el resto de la economía, que luego lo visibilizamos en la pobreza y en la marginalidad. Hacer nuestras compras en los diferentes espacios de transacción económica, las tiendas, los súper, los moles, disfrutar también de los placeres en la playa, los bailes, los cines, etc. Realizar nuestros sueños académicos, todo ello depende de un poder adquisitivo que cada día se va haciendo o se va disminuyendo. Pero hay otros grupos sociales que no tienen derecho siquiera a, digamos, participar de este mundo económico. Quizá ese sea uno de los efectos de la globalización que nos permite comprender un poco mejor este fenómeno. ¿Qué aspectos no deben faltar en la discusión sobre globalidad e identidad en Costa Rica? Yo creo que un elemento esencial en esa discusión, que antes lo mencioné de pasada, es el hecho de que esto implica un replanteamiento profundo, incluso yo diría que hasta revolucionario, de nuestras concepciones de democracia, ¿verdad? O sea, nosotros somos un país que, digamos, rajamos de que tenemos una tradición democrática, un sistema democrático muy asentado, muy consolidado. Sin embargo, nuestro sistema político sigue funcionando de acuerdo o conforme a las categorías de lo que se entendía por democracia hace 25, hace 30, 40 años atrás. Entonces, esa concepción de democracia que consiste en ir a depositar un voto cada 4 años después de una campaña política llena de manipulación y de despilfarro, y donde el ciudadano o la ciudadana, después de que depositó su voto, se olvidó de todo, los asuntos públicos ya quedaban fuera de la óptica, del interés, del espacio de interés del ciudadano o la ciudadana promedio. Ese ciudadano o esa ciudadana simplemente ejercía su ciudadanía por 2 minutos cada 4 años al depositar el voto. Ahora, esta emergencia de identidades, de esta pluralidad de nuevas identidades, plantea nuevos retos a la democracia.
porque incluso uno de los elementos característicos de estos nuevos movimientos sociales, de estas nuevas expresiones sociales, es que exigen ser escuchados, ser tenidos en cuenta y ser partícipes de los procesos de decisión. Eso se vio clarito con la lucha del TLC. En la lucha del TLC confluyeron identidades muy diversas, gente de procedencias muy diversas, que expresaban discursos, reivindicaciones y sensibilidades muy diversas, y los distintos grupos, los distintos sectores lo que estaban diciendo era: queremos ser tenidos en cuenta, no estamos de acuerdo con esto, tenemos estas razones para no estar de acuerdo con esto y exigimos ser tenidos en cuenta. El sistema político de Costa Rica todavía no logra registrar eso. El sistema político de Costa Rica sigue funcionando dentro de la dinámica de hace 30, 40 años atrás. Y la realidad social nuestra exige un sistema político completamente distinto, porque lo que tenemos es una ciudadanía muy plural que exige participación. Entonces ya estamos hablando de un estadio distinto de la democracia, una democracia muchísimo más participativa, y lamentablemente nuestro sistema político está todavía, yo diría, a años luz de ser capaz de generar respuestas frente a esa dinámica social. Pero la voz del pueblo costarricense en el proceso histórico de construcción de su democracia o de las etapas de su democracia siempre ha sido una voz presente. Desde luego, desde la guerra del 56, al final de cuentas la guerra del 56 la ganó el pueblo campesino, la ganó. Por más que ahí estuviera el liderazgo de Juanito Mora, pero fue el pueblo campesino el que regó su sangre para ganar esa guerra. Como las reformas sociales de los 40 fueron la lucha de las organizaciones de trabajadores quienes hicieron posible aquellas reformas sociales. Y en distintos momentos, en los últimos decenios, los distintos hitos que han marcado momentos importantes en el desenvolvimiento de la sociedad costarricense, digamos, Alcoa en el 70, el Combo ICE en el 2000, esta coyuntura del TLC. Y la coyuntura del TLC en particular, yo la resalto por un hecho en particular. A pesar de que el TLC quedó aprobado, o sea, que los que estábamos del lado del no perdimos el referendo, sin embargo, yo creo que hay un salto cualitativo en el nivel de maduración política de nuestro pueblo, pero especialmente en el nivel de maduración política de la parte organizada del pueblo. O sea, esa parte organizada que digamos está entrando en lo que podríamos llamar la mayoría de edad ciudadana. O sea, el llegar como a una ciudadanía madura, una ciudadanía mayor de edad. Hay un sector de la población, ese sector ya políticamente maduro, educado, que ahí dio un salto cualitativo. A mí me parece que eso no se puede perder. Eso está, a pesar de que han ocurrido cosas después, y por momentos pareciera que los poderes tradicionales están en condiciones de seguir dominando el país, seguir manteniendo el control del país. Sin embargo, yo creo que ya hay algo madurado en la conciencia del pueblo, y sobre todo de ese sector más maduro, esa ciudadanía madura, más madura, que eso no se va a perder, que eso de una u otra manera va a ir rearticulándose nuevamente, y de ahí tiene que salir un nuevo proyecto de país, una Costa Rica con una concepción distinta de democracia, ¿no? El hecho de que algunos no entendamos los fenómenos económicos no significa que no suframos sus consecuencias, sean estas positivas o negativas. Quizá esa frase popular de "porta a mí" no es más que un signo de esa impotencia de no terminar de comprender cómo es que esos fenómenos nos van a afectar o nos afectan, sobre todo si hay dos discursos que se contraponen en relación con el fenómeno. Tal es el caso de la globalización, en donde unos apuestan por ella y otros no.